Misterio de Cristo y de la Iglesia. Porque yo creo que en Meteorología lo vimos, ¿no? Que se decía que antes del Vaticano II, María era, bueno, pues, la diosa casi, ¿no? Entonces, estaba desligada del misterio de Cristo. No de Cristo, sino de la Iglesia. Era solo una cosa. Sí. ¿Se acuerdan? Hay una pregunta que siempre se hace en síntesis. Por aquí vi una pregunta que es: ¿cuáles eran las dos líneas que llegaron al Concilio Vaticano II de Mariología? Las dos líneas de pensamiento. Dogmática, no. Una era mariocéntrica, no. No, yo no sé. O sea, tengo entendido, creo que había una que colocaba a María por fuera de la iglesia. Ajá. Sí, y la otra, bueno, llegó pues como a incluirla, No me acuerdo al misterio, pero no. O sea, la una es que colocaba a María fuera de la iglesia. La cristotípica Cristotípica y mariotípica. y la eclesiotípica. Y Estoy inventando. no fue mal en la pesca, ¿vale? No, eso no sabía. No, eso no es nada. Del misterio de la iglesia. Ey, profe, yo creo que ese marcador es permanente, hermano. A ver. No importa. No. No se borra, hermano. Y si no, con alcohol. Cualquier cosa. ¿Cómo que ellos se llamaban? Como los mayores y los menores, como los reduccionistas y los exagerados. Esas fueron las dos corrientes que llegaron al concilio. Dicen que eso nació en el Congreso Mariano de Lourdes, que se celebró unos años antes del Vaticano II. Y ahí estaban un poco ya divididos los teólogos, cristotípicos y eclesiotípicos, maximalistas y minimalistas, se autoatacaban ellos. Los que ubicaban a María en relación con Cristo llamaban maximalistas, y los que relacionaban a María con la iglesia le llamaban minimalistas. Profe, un momentito, el cristotípico se refiere a Que María no tiene nada que ver con la iglesia, todo con Cristo. Okay. Y la otra era que era un miembro más de la iglesia, sin mucho realce. Al Concilio Vaticano II llegaron estos dos movimientos. Y de allí todo esto viene para explicar entonces el título de la tesis: María en el misterio de Cristo y de la iglesia. Porque entonces Juan 23 intentó que los dos movimientos se unieran, porque los dos son necesarios. Usted decía, no es que María es solo de Cristo, igual que a Cristo, y no es que María es un miembro más de la iglesia, así como soy yo. No, tiene su lugar dentro de la comunidad, pero también tiene su lugar al lado de su hijo. Y de ahí entonces fue cuando él propuso de unir los dos títulos. ¿Por qué? Porque los eclesiotípicos decían que a María había que meterla en un documento de la iglesia, cualquiera. Y los cristotípicos decían que había que hacer un documento aparte de María. Y se acuerdan entonces que María entra en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, la iglesia hacia adentro, la luz de la gente. Entonces, por eso el título es clave: María en el misterio de Cristo y en el misterio de la iglesia. Así se llama el título del 8º capítulo de la Lumen Gentium. A María no la podemos separar del misterio de Cristo, pues ella es la mediación por la cual Cristo, el Hijo de Dios, o Dios, se hizo hombre. Y primeramente por su fe, dichosa tú que has creído en que Dios tiene un plan, y por su disponibilidad. Son dos palabras: por su fe y por su disponibilidad.
dichosa que has creído, y aquí está la servidora del Señor. Entonces, ese es un valor en relación con Cristo. Pero también está asociada a la iglesia, ya que ella es modelo y madre de la iglesia. En estos días celebramos, creo que el segundo año, ¿no? Tercero, porque fue en el 18, 19 y 20. El lunes después de Pentecostés, el Papa Francisco ha puesto la fiesta María, Madre de la Iglesia. Entonces, a María hay que comprenderla desde ese doble misterio, desde Cristo y desde la Iglesia. Y por eso ella tiene una relación dentro de la Iglesia, y nosotros celebramos en la Iglesia, ¿a quién? La presencia de Cristo. Doble relación. Con la Iglesia y con lo que celebramos en la Iglesia, la presencia de Cristo, los sacramentos. Por eso se dice que aquí es donde hay que tener claro una síntesis, que a María se le contempla desde todas las ciencias que están relacionadas con la teología: la antropología, la neumatología, la escatología, todas estas orgías que nosotros estudiamos. Es decir, no se le desliga de la reflexión teológica y su complementariedad, sino que intentamos verla desde una manera integral, Cristo, la Iglesia, y desde todas las ciencias auxiliares que nos ayudan a comprender su presencia. Aunque nos movemos dentro del misterio, todo esto nos ayuda a decir algo de este misterio, aunque no lo definamos ni lo comprendamos nunca. Entonces, el primer punto, en el misterio de Cristo. La única cita que aparece fuera de los evangelios en relación a María en Pablo es esta que aparece aquí, y no aparece María, sino como el elemento de que existió y de que Dios se hizo hombre por medio de una mujer, ¿no? Al llegar la plenitud de los tiempos, ¿no? Gálatas 4:4. Envió Dios a su Hijo nacido de una mujer para que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4:4. Sí, dicen que eso, ¿no? Lo que siempre la pregunta, creo que en clase yo les pregunté, ¿no? Que me preguntan algunos teólogos, ¿se puede ser cristiano y no mariano? Para un latino, por supuesto que no. Para un, no sé, Alfonsina de África me decía que para un africano tampoco. La más clave en África. Que son como aquí. Un europeo, bueno, son menos mameros que nosotros. Son más paperos. Con los españoles que me he relacionado, son más de papá. Sí. Mis padres. Muy poca mencionas entre la mamá. Voy para la casa de mis padres, nosotros decimos para la casa de mamá. Especificamos. Pan de mamá. Y a veces cuando hablamos con uno, pasame a mi mamá. Y a veces lo hago a propósito, pasame a tu mamá. Y se pone a pelear las hermanas mías. También es madre tuya, ¿viste? No se te olvide. Entonces, pero Pablo es un ejemplo de eso. Que dicen que debió haber conocido a María, incluso hablado con ella, pero que no le dio porque Pablo es un cristocéntrico, casi exagerado, como está un teólogo francés. Pablo era como nosotros,
que impuso un imperio cristológico. Y en ese inicio de la comunidad es entendible. Claro, Vean la relación del papel mariano ahí. no, y que después en las culturas mameras como la nuestra, para poder entrar a la evangelización, hubo que utilizar la figura de María. Claro. Y al actual pueblo, donde sea, Madre tierra, no es un padre rosario, tierra. no, vamos a rezar rosario, no, se te llena la... Porque todo el mundo se sabe el rosario. ¿No? Vamos a una misa, ¡ah! Sí, señor. Entonces, cuando los curas se fueron al pueblo, después del Vaticano tuvieron que desempolvar el rosario, pues se les había olvidado. Entonces, el cual, por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo, dice Pablo, digo, el Lumen Gentium, bueno, citando Pablo, y se encarnó de la Virgen María, Lumen Gentium 52. Entonces, todos sabemos que nuestro Dios se ha revelado en la historia, no para darnos discursos sobre Dios, sino para mostrarnos a Dios. Por eso es que dicen que Jesús no era un teólogo. Teólogos somos nosotros que hablamos, leemos y tenemos discursos de Dios. Jesús lo mostraba. Por eso no era teólogo, sino quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, el que mostraba a Dios. Entonces Jesús entró a formar parte de nuestra historia por medio de esta mujer. Pero esta historia no es una historia limitada a la historia de espacio y tiempo nuestro. También tiene una meta historia, una historia que está más allá de la nuestra, ¿no? Que solo se llega a ella por la fe. María forma parte de ambas. Por eso no es periférica esencial. No sé si han escuchado en nuestros días en WhatsApp, una entrevista que le hicieron por ahí a Ricky Martin, y le volvieron a preguntar que si estaba orgulloso de sus hijos, ¿sí? De la manera como los trajo al mundo, claro. Porque, pero bueno, si vinieron por el alquiler de un vientre. Bueno, ¿y cómo vino Jesucristo al mundo? La Virgen no le alquiló el vientre a Dios. Y le han caído los curas de Puerto Rico. Sí. Yo lo vi en Así Prensa. Ah, bueno. Ajá. Cura, sí. Que Le le respondí. decía, no, Dios no le alquiló a la Virgen un vientre donde nació y después se lo dio a otra mujer, no. María lo asumió, no como vientre de alquiler, sino como madre propia, y lo crió y lo acompañó y murió con él. Entonces, sí, así le respondí. de graveza yo lo planteé. ¿Saben qué? Yo creo que es verdad, ¿no? En mi madre me cayeron los mariólogos de mí. Es decir, no es una forma accidental María en la encarnación de Jesús, es una forma real, concreta, de compromiso. Porque en Jesús se nos revela la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Salvador. Y los evangelios nos narran cómo fue ese acontecimiento. Entonces, la afirmación que hace el concilio, que hizo en el Lumen Gentium 56, quiso el Padre de la Misericordia que nos precediera en la encarnación, la aceptación de la Madre, predestinada para que de esta manera como mujer contribuyera a la muerte y también la mujer contribuyera a la vida. ¿Se acuerdan de la teología de la nueva Eva? Que todos los santos padres decían que por una mujer había entrado la muerte al mundo y por una mujer entró la vida y salvación. Son paralelismo, ¿no? Sí, de la teología de la nueva Eva. Como Pablo habla del nuevo Adán, ellos Que la nueva era. Eva.
En esta historia sabemos de Jesús. María forma parte y dicen que debemos tener muy presente la historia humana, una mujer de fe, vivía en un pueblito, una aldea llamada Nazaret, que dicen que los romanos ni en la computadora la tenían metido porque no existía para ellos. Campesina, sin relieve y comprometida con un hombre llamado José. Debió ser una mujer orante, con la esperanza en la venida del Mesías, como estaban todas. Y una madre normal, ¿no?, que rezaba el rosario todos los días a las 6 de la tarde. ¿Cómo decía? Santa yo, Madre de Jesús. Y está la metahistoria, donde ella también forma parte de la misma, y a través de eso es que conocemos aspectos del misterio de Jesús, porque se encarnó por medio del Espíritu, así lo profesamos en nuestro credo, de una manera virginal, que es el maravilloso misterio. Y la manifestación y aporte de esta mujercita dentro de la historia de la salvación. Por eso es que María forma parte como figura de los misterios de Cristo en la historia y la metahistoria. Los evangelios sinópticos nos muestran el inicio del camino de esta María, de esta mujer, pero resaltando los misterios de Cristo. San Lucas, que es el que más habla, que dicen que fue a lo mejor el que más la conoció. Los misterios de la infancia de Jesús están impregnados de la presencia de María. Los evangelistas lo que quieren es darnos a conocer a Jesucristo, pero los ataques y preguntas surgen: ¿cómo nació? ¿De dónde vino? Y se acuerdan de las lecturas, ¿no? Mariana. Estaba la que llamaban partenogénesis, que era que una mujer podía parir por sí misma, fecundarse por sí misma. Y la ciencia dice que puede ser posible, pero nacería mujer. Entonces decían los que atacaban a la iglesia que eso no fue una obra del Espíritu, sino una partenogénesis. Es interesante esa teoría de partenogénesis. Sí, solo eso, que nacería mujer. Está la que llamaban diabólica, que decían que Jesús lo que era no era por obra del Espíritu Santo, sino por obra del diablo, que se había encarnado en María, por eso era el demonio encarnado. Y estaba la pornográfica, que era que decían que a María la había violado un soldado romano llamado Pantera. Hasta nombre tenía. Y entonces la comunidad tuvo que explicar de dónde nació Jesús, cómo fue. Y por eso es que entonces María comienza a ocupar ese lugar importante dentro de la comunidad en el origen de Jesús, ¿no? Por eso es que se llega, recuerdan, ¿no?, a Éfeso, para poder establecer la Teotocos, la madre de Dios, la maternidad. Entonces María, en relación con Cristo, tiene importancia en cuanto a los méritos de Cristo. La Anunciación revela al mundo que Dios viene a salvarnos.
que la oferta de salvación encuentra como sujeto dialogante a una mujer, a María. Dios elige a esta mujer y le propone. Ella nos va a representar a todos. Acuérdense lo que decíamos en la clase anterior, ¿no? María, Dios, así, ¿con quién hacía las alianzas Dios? Con puro machote, ¿no? Ajá. Noé, Moisés y los jueces y toda esa gente. Y toda la gente. Y los profetas. Después, en el Nuevo Testamento, ¿con quién va a establecer la alianza? Primero, con una mujer. Segundo, fuera de templos y de santuarios y cerros. Serán los lugares donde... tercero, de ninguna casta. Porque tenía que ser casta sacerdotal, casta de Leví. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Sacerdote, levita. Yo creo que lo aprendí en clase, jesuita colombiano, Osorio. Rodrigo Osorio, que le escribió un día muy buena. Dice que un día estaba él en un sector popular en Bogotá, dando la misis, predicando. Y entonces leyó el buen samaritano, que era el domingo, y le pregunta a la gente dice, sí, es que hay curas que son así. Cuando ven a un enfermo se hacen los tontos. Dígame, sos jesuita. Entonces dicen, no. Entonces, de que se quedó mirándola. ¿Tú haces un loco jesuita? Sí, es que dice ahí, era un sacerdote y un jesuita. No, dice un levita. Bueno, ellos son iguales. Mire que yo soy jesuita. Bueno, usted será la excepción, pero yo soy que lo cuente como es el libro. Entonces, el sacerdote, el levita, eran las mediaciones por las cuales sí, se establecían las alianzas, y aquí va a ser totalmente rota todo esos esquemas. Va a ser una nueva manera de relacionarse, ¿no? Dios más cercano, ¿no? Sí, se acerca a una mujer, que era lo menos creíble. Y pobre, y de la periferia. Eso, rompe todas las relaciones para establecer una nueva alianza. Va a ser nueva en todo su sentido. Entonces la anunciación viene a presentarnos un poquito todo esto. La visitación es la confirmación de que ya Dios está en el mundo. Por eso es que nosotros nos habíamos desviado, ¿no? Había dado mucho punto, mucha importancia a la encarnación de parte de María, ¿no? Lo que importa es que Dios que está aquí. Y la visitación igual, Dios que está visitando su tierra. Los frutos mesiánicos son comunicados a Isabel y a Juan el Bautista por medio de María. Jesús y María inauguran los tiempos mesiánicos que después tendremos en abundancia. La presentación, antes se le daba mucha fuerza a la purificación de la Virgen. No, es la dimensión de oblación de Cristo unido a la profecía de Simeón, expresada en María. Y las dos ideas que después Juan desarrollará en escena de Caná y del Calvario, la que intercede, la que pide y la que está en el momento de dolor. Esta unión entre Jesús y María nos la expresa este cuarto evangelista, que nos va a narrar la centralidad e importancia de Cristo en el misterio de la salvación. Por eso es que nosotros afirmamos que María no la podemos separar jamás del misterio de Cristo, ni mucho menos oponerla, porque los
misterios de ellas están comprendidos dentro de los misterios de Cristo. Y la reflexión mariológica tiene que estar dentro de la reflexión cristológica y teológica. La misma formación de los dogmas marianos. La virginidad, ¿qué nos va a decir? La exaltación de María. No, que Dios entre a formar parte de nuestra historia por medio de un medio pobre. ¿Qué era una virgen? Una pobre mujer. No podía dar vida. En este contexto, era un medio pobre. Dios entra a la historia por ese medio pobre. Pero lo importante es resaltar que Jesús fue concebido virginalmente en María por obra del Espíritu Santo. La divinidad no es resaltar la virginidad de María, sino la mediación pobre en que Dios forma parte de nuestra historia y que Cristo es concebido en una virgen por medio del Espíritu Santo. Entonces, lo que decía, ¿se acuerdan? Hablábamos de Bruno Forte en clase, de que solo Dios, la centralidad de María, de Dios. ¿Cómo va a ser eso si no conozco varón? Solo Dios. Una exclusividad de la procedencia de Jesús y de la disponibilidad de María para que Jesús viniera al mundo no por medio de recursos humanos, sino por la iniciativa gratuita de Dios. Y con todo esto que se llega a Éfeso, donde proclama el primer dogma mariano y el privilegio. De hecho, muchos mariólogos dicen que este es el único dogma, que los otros tres sobran. Que este debiera ser el único, porque esto es lo máximo, y ciertamente no, ser la madre de Dios, imagínense. Ser una mujer elegida para Dios entrar en nuestra historia. Y por eso es que hay esa controversia donde Nestorio la quería llamar la Cristotoco, la madre de Cristo, porque Dios no tenía inicio ni principio. Y la propuesta por Cirilo, que era la Teotocos, no en cuanto que le da origen a Dios, sino en cuanto que Dios comienza a formar parte de nuestra historia en ella. Y allí viene un trozo de la madre del Redentor, la Historia Mater de Juan Pablo II, que dice: en efecto, si es verdad que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Dios encarnado, es necesario aplicar este principio del modo muy particular a aquella excepcional hija de las generaciones humanas, aquella mujer extraordinaria que llegó a ser la madre de Cristo. Solo en el misterio de Cristo se esclarece plenamente su misterio. Así, por lo demás, ha intentado leerlo la Iglesia desde el comienzo. El misterio de la encarnación le ha permitido penetrar y esclarecer cada vez más el misterio de la madre del Verbo encarnado. ¿No ese Redentor es Marte o ese gran Sí, especie? Redentor es Marte, no Redentor. Ahí se la Gaudium et Spes. Sí, algunas cosas, es que como dice el Coelho, nunca hay nuevo bajo el sol. No hagamos tanta fatiga ni tanta. Ahora cuando estábamos hablando de los temas de síntesis, decíamos eso, ¿es un tema nuevo o es un... ¿Qué se le decía a los alumnos? Decíamos, ¿qué nos reíamos por eso? ¿Qué hay de nuevo? Lo que hay que pedirle que hagan síntesis y nosotros hacer un resumen. No es otra materia más, ¿no? Ya tienen completa la teología básica.
El segundo punto es María en el misterio de la iglesia. Dice Pablo a Timoteo que solo nosotros tenemos un mediador, porque uno es Dios y uno también es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo, Jesús, que se entregó a sí mismo para la redención de todos. Nosotros tenemos un solo mediador. Sin embargo, nuestra fe se vive de mediaciones. Ustedes hoy recibieron a Jesucristo, ¿verdad? Señor. ¿No fueron conmigo? Sí. ¿Y qué recibieron? Jesucristo. ¿Qué fue lo que se comieron? Vamos a ver. Un pedazo de pan. Y un pedazo de vino. Un poquito de vino. Entonces, esas son mediaciones por las cuales Dios forma parte de nuestra vida. Eso, lo simbólico. Un trozo de pan y un pedazo de vino, decía un niñito allá también. Un trozo de vino y un pedazo. Entonces, nuestra fe se vive con mediación. El carisma claretiano lo recibió del Espíritu Santo Claret y él lo vivió y abrió un camino. Ahora, ¿quiénes lo continúan? Los mediadores del carisma, ¿quiénes son? Sí, si no desaparece. Entonces, la fe se vive por mediación. Los sacerdotes, decíamos esta mañana en la síntesis, que son ministros mediadores de la reconciliación. La iglesia es mediadora de la reconciliación. Entonces, todos los santos son mediadores de gracia, nosotros mismos. Sacramentos. Entonces, todo. Nuestra fe se vive por mediaciones. Hasta esas imágenes que ven en el cielo, mucha gente, son mediaciones para vivir eso. Bueno, entonces, uno solo es el mediador entre Dios y entre el Padre Dios y los hombres, Jesús. Pero tenemos otras mediaciones. Bueno, dentro de esas mediaciones está, como un lugar muy privilegiado, María. La misión maternal no oscurece ni le disminuye nada a la mediación de Cristo. Más bien sirve para mostrar el poder de Cristo. Profe, no oscurece, dice ahí, ¿sí o no? Ajá. Okay, No oscurece ni disminuye la acción mediadora de Cristo. Que a veces, que eso era lo que pasaba con los cristotípicos y los eclesiotípicos. Que algunos habían quitado a Cristo. Es más, algunos, Stefano de Fiore, uno de los paleólogos actuales, dice que tenemos que cambiar a Cristo por María, sino a María por Cristo. Primero a Cristo y después a María, ¿no? Y tres, une esas dos vertientes. Como decía una viejita en mi pueblo, ¿cómo van a creer en su madre si no creen? ¿Cómo van a creer en su hijo si no creen en su madre? A los evangélicos. No van a creer en el hijo si no creen en su madre. O sea, que creen en la madre para después creer en el hijo. Entonces, no lo oscurece ni le quita. Al contrario, muestra el poder de Cristo. Igual que nuestros santos. El milagro de José Gregorio no es que le quitó ni oscureció el poder de Cristo ni de Dios, al contrario, lo muestra. Entonces, bueno, los santos son mediaciones, solo que unos hacen más que otros. San Antonio, mi madre, el poder que tiene San Antonio. Dígame ahorita el Padre Pío. Bueno, las mediaciones son esas, ¿no? Bueno, María igual. El misterio salvador de Cristo sigue presente en la historia de todos nosotros, de los hombres y mujeres, y de la iglesia. A ella se le ha confiado el encargo de hacer posible a lo largo y ancho del mundo y del tiempo, hacer llegar todo el género humano el mensaje de salvación. Y aquí es donde han salido las benditas apariciones, ¿no? Que, bueno, lean algo sobre eso por si alguno les pregunta también en la síntesis.
Son experiencias subjetivas. Las apariciones son experiencias subjetivas que la iglesia discierne y ve que hay de edificante en ellas. Y no de una imagen, no de un olor, no de un sabor, sino de qué mensaje está dando la madre. ¿Cuál es el mensaje de la madre? Hagan lo que él les dijo. Entonces, no es que cayó escarcha, que olía a rosa, que envía una... No. Una experiencia subjetiva. Que a veces ven al niño, a veces la ven ella, a veces la ven como la ven los pintores, de azules, de celeste. Son experiencias subjetivas, pero lo que la iglesia discierne es el mensaje de la madre. Por eso son mediaciones también, unas apariciones en ese sentido, discernidas, maduradas y visto y aceptadas como experiencia subjetiva de algunas personas. María en la realización de los miembros de la iglesia. María es miembro de la iglesia, hija de la iglesia, y aquí es donde siempre ha estado la polémica, redimida por Cristo, por su presencia desde la encarnación. Acuérdense la pregunta capciosa que siempre se ha hecho, ¿no? ¿María fue bautizada o no? Pues si se dice que no, entonces no es cristiana. Si se dice que sí, entonces tenía pecado. Pero ya está unida a Cristo. Puede tener toda, ¿no? La explicación que daban que desde la encarnación, solo que nosotros después, con la reflexión y la celebración del pueblo, se llegó a que desde el seno materno estaba preservada. Acuérdense de cuando hablemos de los dogmas, ¿no? Profe, porque yo me imagino los pleitos que se hicieron en torno a la pregunta de si ella siguió en la comunidad, si practicaba en la comunidad. Claro, si dicen que más bien tuvieron que decir que se quedara quieto porque María y los hermanos querían mandar más que los apóstoles y los obispos. Cuando la iglesia se jerarquizó ya no existiría ella, pero porque unos cronistas que hablaban de eso. Porque según las narraciones del Evangelio, ella no estaba como muy de acuerdo con lo que hacía Jesús. Por supuesto, pero ahí es donde vino después de la resurrección, ni los apóstoles estaban muy de acuerdo. Cuando te va a resucitar la hija el soldado romano, ¿no? Pero bueno, ese perro que nos tiene oprimido, y usted va a ir ahí con él. No la entendieron. Y con Mateo fue igual. Dicen que los apóstoles, bueno, ¿por qué te vas a ir a comer con ese bandido? Y me supongo con muchas cosas, eso era chocante y revolucionario, ¿no? Como los chavistas. Entonces ella es un miembro de nuestra iglesia, como nosotros, pero es un miembro muy singular, que la coloca como un ser irrepetible en la historia de nuestra iglesia y de la historia de salvación. Pero esta excepcionalidad no la coloca fuera de la comunidad, sino parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que llamamos en la historia de nuestra iglesia. Entonces ella es miembro de la iglesia, es modelo de ser miembro de la iglesia, nos enseña cómo ser miembro de la iglesia y no está fuera de la comunidad, aunque sea un miembro singular. Una palabra que habían puesto los santos padres era perdulía. Perdulía es por encima de todos los santos, pero bajo de Cristo. Hiperpulía. Sí, hiperpulía. Porque se decían que la única que podía tener hiperduría era María, entonces quitaron hiperduría.
porque eso no era sino para ella. María es la figura de la iglesia en su maternidad y virginidad. Ella engendra el cuerpo místico de Cristo, que va a ser la iglesia. Y entonces se le propone a la iglesia como virgen. ¿Qué es una virgen? La que vive solo para Dios, la que es fiel a lo recibido, en este sentido la palabra encarnada, la que transmite el mensaje sin deformarlo, y la tradición, la iglesia, y la que se presenta como madre fiel. Ese es modelo de virginidad de María para la iglesia siendo su miembro. Es un tipo de iglesia en su fe, en su caridad y en la unión con Cristo. María, mujer de fe, mujer unida a Cristo y mujer que vivió la caridad. María, ejemplo de santidad de la iglesia. Todos estos títulos están en la Lumen Gentium capítulo 8, que era bueno también le echaran una lecturita así, cuando se vayan a acostar en la noche, unos números, para que se acuesten pensando en María. Desaparezca. Y aunque ahora no hay televisión, Pero en Netflix. no se van con esas imágenes. Entonces, así el capítulo 8 es cortico y ahí está todo lo de, por ejemplo, las imágenes de mediación será bueno que se las aprendiera. Eso así pregunta algunos profesores. María es, ¿qué dice el concilio de María? Es un 8. Entonces, mediadora, auxiliadora, socorro y abogada. Esos 4 títulos. Son los Capítulo 4. 8, ¿qué compone? No, el capítulo 8 es de María. María, el misterio de Cristo entre la iglesia. No, De la Lumen Gentium. ¿qué número compone? Debe ser como el número, ¿qué? 65, pone aquí la santidad, debe ser como el 62 por aquí. Para adelante. Los títulos. Y 63. Pero esos son los 4 títulos: mediadora, abogada, auxiliadora y socorro. Algunos patinó algún año con la corredentora. Eso no tiene nada que ver con títulos, con documentos oficiales de la iglesia. Mediadora, abogada. Socorro y auxiliadora. Debe ser por los redentoristas y los salesianos. Los salesianos. Entonces es modelo de santidad, porque María es miembro de la iglesia que es santa, pero que no es santa ya, está llamada a ser santa. Y María, nosotros decimos que ha vivido la santidad como esposa de Cristo. La hemos definido como inmaculada, que es el gran título de santidad, porque por eso se le definió inmaculada, por la santidad de haber tenido en su seno al Salvador, la esposa sin mancha ni arruga, dice Pablo, ¿no?, en la iglesia. Y
María ya definitivamente glorificada, que es el dogma de la Asunción. El llamado de la Iglesia a la esperanza de los redimidos al lado de la cabeza de su Iglesia, que es Cristo. Sin embargo, en María ya es el principio de que esa Iglesia ha tenido un miembro del cumplimiento de esa vida futura, que es la Asunción. Lo mismo en ella, como en una maravillosa imagen, se nos presenta a nosotros la vida futura. Y estamos en camino hacia esa glorificación. Y entonces termina con la cita también de Redentor Madre Redentor. En efecto, María como Madre de Cristo está unida de modo particular a la Iglesia que el Señor constituyó como su cuerpo. La realidad de la encarnación encuentra casi su prolongación en el misterio de la Iglesia, cuerpo de Cristo, y no puede pensarse en esa realidad misma sin hacer referencia a María, la Madre del Verbo encarnado. Termino con un poema de un poeta colombiano, Eusebio Robledo, Contrabando en el cielo. Dice: haciendo un día a Dios la visita en el cielo acostumbrada, notó que cierta gente no tenía una faz suficientemente pura y que se hallaba avergonzada de encontrarse mezclada con esas almas de inefable altura. A San Pedro se dijo: ¿qué le pasa? Tal vez su edad no escasa, el carácter le había debilitado. Preciso es sermonearle al descuidado guardián que se le llame. Y al instante en raudo y limpio vuelo un ángel fue y hallólo bien sentado y con el ojo alerta, muy tranquilo en el suelo al lado de la puerta. Yo vengo, San Pedro, a reemplazarte un momento siquiera, pues el buen Dios quiere interrogarte. Y San Pedro corrió con severa actitud al Señor, le respondió diciéndole: no, 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 esto no puede ser, Pedro. Tú estás dejando entrar gente manchada a esta mi pura y celestial morada. Me confunde, buen Dios, respondió Pedro, pues yo vivo en la puerta siempre en vela, con perenne y listo centinela, y a pesar de mi edad tan avanzada no se me pasa por descuido nada. Créeme, buen Señor, no soy culpable, pues yo soy en mi puesto inexorable, y ningún muerto ha entrado en esta corte sin traer el debido pasaporte. Cálmate, dijo Dios, probablemente se nos está engañando. Mira abajo, ¿conoces a esa gente? Oh, mi buen Dios, te digo francamente, jamás por mi vista han pasado, que no están en mi lista, que no son en verdad de nuestro bando, y que indudablemente aquí se me está haciendo un contrabando. Pero yo te prometo, buen Señor, agarrar, dice coger, pronto al traidor, y de no, con dolor del alma mía, te renuncio, Señor, a la portería. San Pedro echó después con gran cuidado 1000 vueltas a las varias cerraduras, y cuando estuvo bien asegurado de que no había rendija ni abertura por donde penetrar pudiera un alma, y estando ya la noche un poco entrada, se sentó en plena calma a vigilar la celestial portada. Mas, oh gran maravilla, de repente y sin saber por dónde y cómo, y cuando vio que una intrusa gente al cielo y de rondón se iban colando. San Pedro entonces inmediatamente mandó a llamar a Dios para que viera lo que estaba pasando. Cuando hubo llegado el buen portero, le hizo señas a Dios para que se escondiera, y allí sin hacer ruido, y que tuviera oído agudo y ojo muy certero. Y qué cuadro el que vieron, admirable. Por fuera del recinto habían quedado muchas almas que Pedro inexorable había de su puerta rechazado, porque no habían traído al paso el pasaporte íntegro y cumplido, y esas almas tan tristes exhalaban tan amarguros gemidos y quejas de gran melancolía, que la Virgen María, de ellas compadecida y no sufriendo que en vano así esa gente le implorara, a los muros del cielo se subía, y desde allí, creyendo que por la noche nadie la veía, uno a uno iba alzando, y uno a uno iban entrando con intensa alegría,
haciéndole así a Pedro un contrabando. Como ya San Pedro ya se vio triunfante, probando su inocencia, al buen Señor le dijo muy campante: al menos usted le hará una advertencia, ¿no? Mas el buen Dios, que había reconocido de los muros del cielo allá en la altura a su madre tan dulce, pura y bella, le respondió con singular dulzura: ¿para qué? Tú sabes muy bien cómo es ella. Muy bien, esa es